al a la primera conferencia del Congreso de Biotecnología en línea. Tenemos el placer y el honor de estar con el licenciado Rodrigo Vargas, quien es químico farmacéutico, tiene una maestría en biología molecular y una maestría en biotecnología. Es candidato a doctor en ciencias biomédicas de la National Contact Point de la Red Latinoamericana de Farmacogenética. Actualmente es director de la maestría en biología molecular en la Universidad Galileo y director científico de Biofarm SA. Él nos va a hablar sobre el tema de la química medicinal a la farmacogenómica. Pero antes que nada, quisiera, por favor, recordarles a todos nuestros queridos invitados que mantengan su micrófono apagado. Cualquier duda que posean la pueden hacer aquí en el chat. Y también les queremos informar que esta sesión está siendo grabada para poder disfrutarla posteriormente en nuestra página web. Entonces, vamos a dar inicio con el video que el licenciado Vargas ha preparado para nosotros y al final tendremos unos 15 minutos para resolver todas sus dudas. A la farmacogenómica. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a la Comisión de Biotecnología. Esta plática se llama De la química medicinal a la farmacogenómica. Vamos a abordar estos temas en el transcurso de la plática. Y bueno, la invitación llegó a través de Universidad Galileo, que es donde yo pues tengo un cargo coordinador de un programa de posgrado, concretamente en biología molecular. Pero en el afiche también se menciona Biofarm, que es una empresa donde yo laboro. Y siempre que se menciona la empresa, pues la empresa me pide que haga una declaración de conflicto de interés, la cual hago en este momento, indicando que los fármacos que se mencionan en esta plática nosotros no los comercializamos, tampoco comercializamos pruebas genéticas y no tengo conflicto de interés con los datos que se presentan en esta plática. Son totalmente de forma objetiva. Y bueno, empezando con una reflexión. Esto es parafraseando, se le aduce a Luis Pasteur, parafraseándolo a él, dice que no existe una categoría de la ciencia a la que se le pueda dar el nombre de ciencia aplicada. Hay ciencia y aplicaciones de la ciencia, unidos como el fruto a su árbol. ¿Qué es lo que trato de esquematizar acá? Si bien se aborda mucho el tema de la innovación, por ejemplo, o de la aplicación de la ciencia, que es lo que voy a hablarles prácticamente, es necesario entender que la ciencia básica es fundamental. Es importante seguir apostando por la ciencia básica para tener suficiente recurso humano, tener posgrados, tener gente formada y fondos para investigación en ciencia básica. Es fundamental para que las ciencias aplicadas, si es que se les puede llamar así, puedan ir generando resultados. Entonces, está interrelacionado. No podemos pretender, y esa es mi perspectiva, apostar únicamente por ciencias aplicadas o por innovación. Tenemos que apostar por ciencia básica. Es un ecosistema. Como introducción, algunos datos importantes. El desarrollo de fármacos es básicamente un ecosistema de investigación donde intervienen incluso empresas, incluso en las partes finales intervienen muchas empresas. Y veamos algunos datos introductorios. Solo el 16% de las moléculas que llegan a pruebas preclínicas logra llegar al mercado. De un 100% de moléculas que logran pasar las etapas preclínicas y logran entrar a la fase 1 de escalamiento farmacocinético y las siguientes fases ya en voluntarios humanos, solo el 16% supera esa fase clínica y logran llegar al mercado. Es muy bajo. Eso lo dijo Dimasi. En promedio, pues son 16%, pero si nosotros vamos a datos ya fuera de Estados Unidos, datos ya mundial, esto aumenta hasta un 21.5%. Y depende del tipo de ensayo clínico al que se esté abordando. Por ejemplo, los ensayos clínicos en el sistema nervioso central no alcanzan el 16%, incluso es menor, apenas llegan al 14%. Cuanto al tiempo, pues también depende. La fuente, aquí Katie en el 2010 pues indicó 7.2 años,
Hay algunos datos más recientes, por ejemplo, que dicen que los analgésicos tardan entre 6 y 7 años en superar las etapas clínicas y pues tienen serios inconvenientes en tiempo en cuestiones de aprobación. Los antivirales, por ejemplo, tardan mucho menos, 5 años. Antineoplásicos sí que tardan más, esos llegan hasta 9 o 10 años para lograr superar las etapas. Un dato interesante es este, no ha cambiado desde 2008, y es que algunos fármacos ya involucran información farmacogenética en los empaques, en las etiquetas, al menos los aprobados por la FDA, y la EMA está haciendo su parte en Europa. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, la warfarina, que fue uno de los primeros que incluyó información, pues, ya recomienda algunas pruebas farmacogenéticas antes de administrar el fármaco, ya los recomienda, y es vital que se haga. En cuanto al costo, pues me quedo con lo que reportó Dixon. Hay otras fuentes, depende de quién le pregunte uno, pero me quedo con esta porque es el más bajo que encontré. Algunos pues logran aún bajar más el promedio de costo de un nuevo fármaco. Esto solamente en cuanto a fármacos convencionales, los que se desarrollan a través de química medicinal, no biotecnológicos. Imagínense, estos tienen otro tipo de costos. Pero aunque se logra reducir mucho los costos en algunas etapas con nuevas tecnologías, siempre pues es el desarrollo de un fármaco siempre es algo sumamente elevado. Un dato que me sirve para terminar la introducción y es que de una muestra del 2005 al 2012, esto fue publicado en el 2015, pero entre estos años se recopilaron 475 ensayos clínicos, evidenciando que durante los ensayos clínicos de desarrollo de nuevas moléculas con actividad farmacológicamente activa en humanos, ya en ensayos clínicos, 2.644 personas murieron dentro de estos ensayos clínicos. Entonces, contrasta bastante con este 16% que les mencionaba al principio, que no todos llegan al mercado. Una de las razones es esta, ¿verdad? Hay varias razones más, que no sigue siendo menos efectivo que lo que ya existe, entonces no vale la pena continuar. Otros, pues, que no es tan efectivo como se demostraba en las etapas preclínicas, entre otras razones, pero una de estas sí que sigue siendo la seguridad. Y solo en el 2012, cuando concluyó el estudio, reportaron 211 personas, solo en el 2012, 211 personas con efectos adversos severos como consecuencia del ensayo clínico de esa molécula e irreversibles. Hay varios esquemas para reportar el proceso del desarrollo de fármaco. Me quedo con esta para resaltarlo, esta práctica, y es que se generan nuevas moléculas, una gran cantidad de nuevas moléculas en bancos, por ejemplo, son bancos de moléculas donde pues, se sintetizan, se caracterizan bien, se encuentra un derivado o se patentan incluso ante la OMPI, la WIP. Y luego pues de estas moléculas son seleccionadas para pasar a siguientes etapas donde se identifica su posible acción terapéutica, es decir, cuál es el objetivo terapéutico, la diana farmacológica. Se invierte mucho tiempo y esfuerzo y dinero en lograr pasar a etapas que lleguen a etapas in vitro hasta llegar a etapas in vivo en modelos animales. Vamos a centrarnos un poquito ahí, hasta llegar a lo que recién hablábamos en la introducción, ensayos clínicos, y aún así, cuando el fármaco es aprobado, pues puede que no todos tengan el beneficio esperado y algunos pues tengan hasta efectos adversos serios y otros pues sí tengan el beneficio. En términos generales, se asume que los fármacos nuevos, esto no varía, lo más que alcanzan es entre un 25 y un 60%, es decir, no funcionan para el 100%. Se espera que como expectativa logren alcanzar hasta un 60% de la población y logren alcanzar esa efectividad, pero habrá un 40% o hasta un 80% de personas que no serán beneficiadas. Eso también depende mucho porque ha aumentado mucho la población. Por ejemplo, yo nací en los años 80, había 4.000 millones de personas, un poco más, en los años 80. Hoy, según las Naciones Unidas, llegamos a los 7.900 millones. En unos años más voy a poder decir que se duplicó la cantidad de gente de cuando yo nací a ahora.
estamos muy cerca de duplicar la cantidad. Entonces eso influye mucho en cuánta diversidad de genética de las personas puede existir en un mundo donde habemos tantas personas. Los paradigmas en los animales modelo. Si bien hay que llegar a las etapas clínicas, uno de los pruebas de seguridad y eficacia más importantes se desarrollan in vivo. Y es porque, aunque in vitro podamos tener algún tipo de información, o in silico, en computadora, podamos tener algún tipo de información de cómo interactúa la molécula con el receptor, los objetivos son personas, son organismos vivos, y la interacción entre es muy compleja. Entonces, es siempre importante evaluar la efectividad y la eficacia y la toxicidad en organismos vivos. Vemos los tres paradigmas acá. Voy a tratar de ejemplificarlos con esto. El primer paradigma que se ve en estos dos círculos, lo que trata de evidenciar es que tratamos de estudiar enfermedades humanas en modelos no humanos. Uno de los criterios que vemos acá es, por ejemplo, este ratón, que es el que está a color negro, que simboliza un ratón genéticamente modificado que expresa que tiene genéticamente modificado y que expresa la enfermedad que necesitamos estudiar. Y el que está en cafecito es un ratón que no está genéticamente modificado, es un ratón control. Y tenemos cápsulas, tenemos la cápsula rojo, amarillo con negro, que es la que ejemplifica el fármaco que estamos testeando, que se quiere testear en animales, y el que está blanco con azul, que es un control, no tiene ningún tipo de fármaco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ve la diferencia entre la expresión genética entre el animalito que expresa la enfermedad y el que no lo expresa, y el que tiene el fármaco y el que no lo tiene. Y esta región roja es la que nos va a demostrar la diferencia entre que exprese cómo se recupera la enfermedad el animalito versus cómo se recupera cuando se le administra un fármaco versus el que no tiene el fármaco. Entonces siempre seguirá siendo un paradigma porque tratamos de estudiar enfermedades humanas en modelos que no son humanos. Entonces siempre será una debilidad hasta que no lleguemos a los ensayos clínicos. Por supuesto, se ha refinado mucho, ya pues a menos de que sea una, una enfermedad que se quiere pues, por virología o alguna enfermedad infecciosa, será un modelo inducido. De lo contrario, pues ya hay modelos genéticamente modificados que expresan la enfermedad en el animalito y nos pueden dar algún tipo de información mejor. Otro paradigma es las bases de datos, es esto, segundo. Se requieren bases de datos en cómo afecta una molécula a un organismo vivo para generar aproximaciones. Y siempre se irán llamándose aproximaciones. Entonces, se trata de tener una correlación entre las moléculas que se tienen con cómo lo expresan o cómo afectan a estas moléculas en cuanto a toxicidad e incluso eficacia en un organismo vivo. Y para eso se requieren bases de datos. Cada vez se construyen más bases de datos y es gracias a la colaboración científica entre diferentes entes que permiten tener cada vez más información. Ya hoy sabemos, por ejemplo, que algunas moléculas solo por tener ciertos grupos funcionales aumentan el intervalo QT en un electrocardiograma y pueden interpretarse como señales tóxicas, y eso es gracias a que se tiene información en organismos vivos. Y siempre habrá limitaciones en esas bases de datos. Será necesario testear cada vez más, porque siempre que hablemos en modelos animales, esto será cierto para el modelo animal, pero hasta que no lleguemos al organismo humano, podremos saber las diferencias. Y el tercer paradigma, que es el que se trata de ejemplificar acá, es que se necesita diseño de experimentos asertivos y que no siempre lo que se reporta en el sujeto no humano, en los animales, podrá trasladarse totalmente al humano. Por ejemplo, la troglitazona, por ejemplo, es un fármaco, es un hipoglucemiante oral eh, que
hay evidencia de que la respuesta que se da en humanos no es parecida a la que se tiene en las ratas SHR, por ejemplo, las hipertensas espontáneas. Estas ratas son un modelo para estudios de hipertensión y también para diabetes. ¿Sí? Las diabetic pagi también son ratas que se utilizan para esto. Pero la respuesta, por ejemplo, de la troglitazona no ha sido igual en los humanos que en los modelos animales. Entonces siempre habrá ciertos paradigmas por romper y que con más investigación se podrá hacer. Una de las formas que se está abordando es esta, Opus Español, y es esta empresa. Esta empresa ofrece hace muchos años animales modelos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un congreso en septiembre, hace exactamente un año, aquí en Antigua, que reunió a toda una federación de varios países y vino a Guatemala una experta en Charlie Río y hablaba de varias cosas de estas. También pues tuvimos una conferencia sobre CRISPR en animales modelo y hoy les puedo enseñar acá que ya empresas como esta, esto lo consulté el 4 de noviembre, ya ofrecen de hace algún tiempo modelos animales utilizando esta tecnología a propósito del premio Nobel de este año, ¿verdad? Que fue por esta técnica. Entonces, en un tiempo de hasta 4 meses o incluso menos, dependiendo de la complejidad del alelo, ya no solamente son ratones knockout, vamos a hablar un poquito de eso, sino que también son modelos animales donde con la técnica CRISPR se puede modificar genéticamente al interés del investigador e ir reduciendo estos paradigmas que este esquema pues lo hice ahí con este software muy popular, pero que permite usarse con fines didácticos, así que aquí está. Encontré varios esquemas, me gustó más este que hice yo, así que pues lo que trato aquí de enseñarles es que la gran mayoría, el 70% de las moléculas que se administran en el mercado actualmente son profármacos. Necesitan transformarse en el organismo para convertirse en una molécula funcional. La gran mayoría son transformaciones de tipo oxidación, pero también puede haber una dealquilación, puede haber una reducción, puede hacer una metilación, puede, puede reducirse hidrógenos, puede agregarse oxígenos, pueden ser diferentes tipos de reacciones, principalmente son oxidación. Y estas reacciones ocurren prácticamente en todo el cuerpo, desde la butilcolesterasa en el torrente sanguíneo, pero principalmente ocurren en el retículo endoplasmático, ocurren también principalmente acá, en el citocromo P450, en el hígado. Este citocromo es un complejo proteico muy grande que tiene varias regiones, varias familias, y una gran cantidad de fármacos se metabolizan ahí para esta fase que se llama fase 1, que es la transformación de un fármaco, de un profármaco, de una molécula, en una molécula farmacológicamente activa, una o varias. Es ahí donde encontramos que pueden tener varios mecanismos de acción, no solamente uno. Una molécula puede tener 200 receptores posibles, aunque documentada pues, esté en 2, pero hay muchos receptores posibles para una molécula, pero se tienen que transformar para poder ser funcional. Solo eso es fase 1. La fase 2, que no todos la tienen, es transformarse para poderse eliminar. Se le pega un grupo R para poder hacerlo más grande o más polar y pues pueda eliminarse. Hay fase 3 también, que es para que pueda atravesar ciertas membranas, pero no son subsecuentes. No todas las moléculas sufren fase 1, fase 2 y fase 3, algunas solo fase 2, algunas solo fase 1, algunas solo fase 3, dependerá de la molécula, de la complejidad. Y esa es la primera complejidad. Del químico medicinal tienen que lograr establecer si la molécula se va a diseñar como un profármaco o como un fármaco. Y si va a ser un profármaco, cómo se va a metabolizar, en dónde, en qué región del citocromo se puede metabolizar para transformarse en el fármaco y si realmente se puede transformar. Y cómo se va a poder metabolizar para poder eliminarse, en qué enzima, para superar la fase 2. Y si es fase 3, ¿cómo eso va a poder ser posible? Esa es la primera complejidad, si se puede transformar. Y la segunda complejidad es lo que a veces es lo primero que se estudia. En la proteína, dominio de acción, donde realmente va a ser su farmacodinámica, su efecto terapéutico,
se estudia en la proteína nativa o muchas veces en una proteína en particular. Y puede haber muchísimas mutaciones para la misma proteína. Entonces, si estamos buscando un analgésico, estamos buscando que inhiba cierta proteína. Esta proteína que se estudia será la proteína 1, la proteína nativa, o algún tipo de mutación particular, pero no podrán ser todas. Entonces, la segunda complejidad es que en la diversidad genética humana tenemos muchas posibilidades, no pocas, muchas posibilidades de qué citocromo P450 vamos a encontrar en cada una de las personas. Y segundo, qué tipo de mutación vamos a encontrar en el posible receptor que andamos buscando. Entonces, esa variabilidad que tienen que tomar en cuenta en químico medicinal es difícil de tomar. Les pongo este ejemplo. Hablábamos de citocromo P450 abordando, pues ahora, una de las familias, una de esas regiones del citocromo P450. Hablamos únicamente del CIP2C19, es una región. Tiene 36, hasta el momento, según que revisé ayer, antier, 36 mutaciones conocidas. Algunas son más frecuentes. El número que tienen acá, pues tienen que ver con esa frecuencia. La 1 fue la primera que se encontró, es la más prevalente en el humano. La 2 es la segunda que se encontró y es también bastante frecuente. La 3 es menos frecuente. De hecho, por ejemplo, para C12C19 en Guatemala, la 3 no se encontró. Y de hecho, en poblaciones mestizas latinoamericanas ha sido muy poco encontrado, aunque en poblaciones de origen ancestral sí. Y así sucesivamente. Concretamente en el CYP12C19 las más interesantes son estas, la wild type, la 1, la 2 que es un metabolizador pobre, ahorita les explico eso, y la 3 también, y la 17. Paneles comerciales tratan de reducir no a todas las mutaciones posibles, no todas las variantes alélicas, sino que solamente las más frecuentes. Y veamos aquí en las Islas Vanuatu, por ejemplo, uno de los estudios más grandes que encontré, que fue este del 99, sigue siendo uno de los más extensos, 5,000 personas evaluadas en las Islas Vanuatu, y solo el 22%, con cierto intervalo de confianza muy estrecho, tenían el alelo normal, que es el 1. De ahí los demás, casi el 80%, el 78%, pero si nos vamos a los intervalos, el 80% tenían metabolizadores pobres. ¿Qué es un metabolizador pobre? Que cualquier molécula que necesite oxidarse por esta región del citocromo P450, la región 12-19, no va a funcionar en esas personas. ¿Sí? Ejemplo, clopidogrel. ¿Sí? Muchos más. No pueden funcionar en este tipo de individuos que tienen el 80% de esa población, no les va a funcionar este fármaco, hay que usar otro. Y si tiene una combinación entre 1 y 2, porque pueden tener 2 alelos las personas, obviamente, si tiene el 1 y el 2 combinado, pues entonces va a ser intermedio, necesitará un reajuste de dosis. Y el reajuste de dosis dependerá de lo que la guía práctica clínica indique. Digamos Bolivia, que es el único que agregué de Latinoamérica acá, porque es un estudio bastante grande, casi 1,000 personas. Encontraron que el 10% de esas personas, casi el 10%, pues son metabolizadores pobres, y así sucesivamente. Pues esto lo elaboré casi que para esta charla, y lo que trato de mostrarles acá es que depende la población que nosotros estemos, o lo que entendamos por población, el país o el grupo étnico que estemos evaluando, va a tener diferente tipo de frecuencias alélicas para metabolizar los fármacos. Es decir, los fármacos que superan esta fase 1 de transformarse de un profármaco a un fármaco van a depender de lo que encuentren en la población. Entonces, si dirigimos un fármaco a metabolizarse por la CYP12C19 y sabemos que pues hay grupos, como por ejemplo en China, que el 50% no, no metabolizan los fármacos por esta región, entonces el diseño de ese fármaco pues ya está comprometido, porque va muy bien el fármaco, pero no va a alcanzar el éxito. Necesita metabolizarse bien. Y pues en el mejor de los escenarios, pues vamos a tener combinaciones de alelo 1, alelo 2, alelo 1, alelo 3 o 1,17, en el mejor de los casos 1,1, y van a necesitar un reajuste de dosis. Ahora, si encontramos
2 diagonal 2 o 2, 3, con metabolizadores pobres, pues no va a funcionar. Y también hay otro tipo de nomenclatura, hay metabolizadores lentos también y hay ultra rápidos. En esta región que seleccioné para esta plática no hay lentos, aquí lo que hay es pobres, que significa que no funciona. Entonces, esperamos que el fármaco se diseña muchas veces para que sea metabolizado, pero no contemplamos que vamos a encontrar esto en la diversidad. ¿Qué podemos hacer? Las estrategias que los químicos medicinales utilizan para reducir este tipo de problemas son varias. Les presento dos. Una muy interesante es la promiscuidad. Por ejemplo, con mi equipo publicamos un artículo, no es este, pero publicamos uno sobre los analgésicos no esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo algunos analgésicos también. Y ciertamente hablábamos de esto, pero me pareció mejor la gráfica que presenta Hopkins en 2006, que es esta, donde evidencia de una gran muestra de, de fármacos que a menor peso molecular, esto está en Dalton, a menor peso molecular, mayor la cantidad o posibilidad de receptores posibles, es decir, que es más promiscua la molécula, es decir, tiene más posibilidades de unirse a otros receptores si el tamaño de la molécula es más pequeño. Si la molécula es muy grande, va a tener menor posibilidad de interaccionar con otros receptores. Entonces, lo que se busca es que la molécula se pueda metabolizar por el CYP12D19, está bien, pero que tenga otras opciones. Si no se oxida ahí, también se puede oxidar por la CYP3A4 o por la 2D6 o otras regiones del citocromo o incluso otras enzimas fuera del citocromo. Pero eso va a depender del tamaño. Y otra es el diseño. Hay básicamente dos complementarios, si los quieren ver así, pero hay dos tipos de lógicas. Una es basada en el ligando y otra es basada en el receptor. Si se basa en el ligando, es el fármaco, pues se asume que ya existen otros fármacos que funcionan. Entonces, si ya sabemos que una molécula tiene ciertos grupos funcionales orgánicos que pueden tener una actividad farmacológicamente activa, se hace un símil de esa molécula y se busca que tenga una actividad parecida. Entonces, moléculas parecidas, actividades parecidas. Y se hace un screening virtual, se hace una relación estructura-actividad cuantitativa, se hace un modelo farmacofórico y pues al final se obtiene un aplomo, que es un candidato a fármaco robusto y después ya se refina. Y la otra parte es basada en la estructura, pero usualmente se busca la estructura final, ese ya superado la molécula que se metabolizó, ya la fase 1 superada, y que este receptor pues tenga ciertas características interesantes para que ese dominio farmacológico genere la acción que estamos buscando. Los fármacos solo modulan funciones, no crean funciones, simplemente modulan lo que ya existe en el cuerpo. Y se basa por ejemplo, en el acoplamiento molecular y se diseñan incluso a partir del receptor se puede diseñar el fármaco. No partimos de un fármaco que ya existe, sino que a partir del receptor se busca diseñar toda una molécula y en banco se busca la molécula más parecida a lo que se está queriendo hacer en este receptor. Entonces son, digamos, las estrategias que se buscan para esto. Un ejemplo, les traigo un ejemplo de Ivacaftor y esto lo hago porque la guía de práctica clínica que se sacó la CEPIC, les voy a hablar un momento qué es la CEPIC. La CEPIC es un consorcio para guías de práctica clínica. Sacó esta en el 2020, este año, y pues por eso decidí pues sacar este ejemplo. Aquí les muestro el Ivacaftor, la molécula, el receptor, que es la CFTR, se llama el gen y así se llama la proteína, se llama igual. Y acá están una serie de mutaciones que puede tener esta proteína. Por ejemplo, esta proteína que es la CFTR, esta proteína para fibrosis quística, este fármaco funciona para tratamiento de la fibrosis quística. Y estas son algunas de las mutaciones populares o más comunes en anglosajones que puede tener esta proteína.
Esta proteína es un canal de ion cloro, es una proteína intramembrana que pues, permite el paso del ion cloro dentro de la membrana celular hacia afuera de la membrana celular. Y aquí resaltado está la delta F508, que dice que la fenilalanina debería estar en la posición 508 de la secuencia aminosídica, pero no está. Eso es lo que quiere decir. Debiera estar una fenilalanina ahí, pero no está. Y el hecho de no estar implica que esta proteína no funciona. Entonces lo que hace este fármaco es que reconoce la proteína y logra llevarla del retículo endoplasmático hasta la membrana celular y también logra que esta proteína abra su canal para que permita que el ion cloro logre salir y hacer su trabajo. Y acá es donde viene un poquito esta parte de la química medicinal a la farmacogenómica. Se diseña el fármaco pensando en una de las mutaciones más frecuentes. Uno de cada 25 personas en el anglosajones al menos es portador de este gen defectuoso para el CFTR, para fibrosis portador. Pero es una enfermedad monogénica recesiva. Uno de cada 3.000 puede presentar el problema y la mutación más común es la F508 a nivel mundial. Pero las siguientes son estas. Según lo último que revisé en estos días, la última vez que había revisado eran 1.300 mutaciones. Ayer revisé y ya van por las 1.700 mutaciones conocidas. Es decir, mutaciones a nivel del ADN, pues en el gen promotor, un problema para que se genere la proteína, hasta mutaciones puntuales de un aminoácido que está intercambiado por otro aminoácido, porque el codón es diferente. Entonces, hay 1.700 mutaciones conocidas. Entonces, el modelo animal para estudiar fármacos como este, lo que se utiliza es knockout, es una técnica knockout, y se utiliza un modelo que tiene la F508. No se utilizan modelos para 1.700 proteínas distintas. Se utiliza para una. Y se espera que pueda funcionar hasta que llega a ensayos clínicos. Ivacaftor ya superó los ensayos clínicos, superó llegar al mercado, ya está en el mercado, ya se utiliza con bastante éxito. Y les muestro cómo funciona. Acá en esta animación vemos que el cloro atraviesa la membrana celular a través de esta proteína CFTR, pero cuando hay una mutación, por ejemplo la F508, el fármaco se une aquí en el retículo endoplasmático, logra que la proteína llegue a la membrana celular y logra que se abra el canal para que el cloro pueda. Y también este fármaco es susceptible a fase 1, se metabolizan las 3 a 4, y después de metabolizarse sigue activo para funcionar en la ABP, en otro tipo de proteínas. Entonces, esta animación pues trata de explicar cómo funciona. Pero esto funciona para un receptor, para la F508. Pero, ¿cómo hacemos para que funcionen para estas otras proteínas? Si la persona, solo un 20 o 30% de la población mundial que tiene esta enfermedad, de los que tienen esta enfermedad, tiene esta mutación. Otros no tienen esta mutación, tienen otras. Y este fármaco no fue diseñado para las otras. Entonces, la EMA, la Agencia Europea para Medicamentos, el símil de la FDA en Europa, ha ya aceptado que el ivacaftor pueda funcionar para estas otras mutaciones. Ahora, y esto es gracias a que una vez que el fármaco llega al mercado, se hace estudios farmacogenómicos, farmacogenéticos que buscan en ensayos clínicos evidenciar si podría funcionar para personas que tienen otras mutaciones. Y sí, hoy sabemos que la combinación de lumacaftor, que es otro fármaco con ivacaftor, funciona para la G551D, que en vez de tener un aminoácido tiene otro, o para otros como esta. La 300 no está aquí. Y también la detección temprana de qué mutación tiene la persona es fundamental. No se detectan las 1.700, se detectan en paneles comerciales 14 mutaciones más comunes o hasta 36 mutaciones. Lo más que encontré yo popular es 34 mutaciones que detectan, que sigue siendo muy poco, pero son las más comunes. Y aún así, en hispanos, en grupos hispanos, es decir, de origen latino, viviendo en Estados Unidos,
estos paneles comerciales solo logran detectar 46% de las mutaciones. Es decir, que los hispanos tienen posiblemente mutaciones fuera de las 34 más probables. Entonces es necesario saber qué mutaciones más frecuentes hay y hacer ensayos clínicos para saber si estos fármacos podrían funcionar para estas otras mutaciones o no, y con qué seguridad y con qué eficacia. El diseño de fármacos se hace pensando muchas veces en un mecanismo y en un receptor, pero es difícil pensar en muchos receptores. Una de las claves es que si la molécula es pequeña y es promiscua, podría ayudar a pensar que podría funcionar para más mecanismos de acción, y también podrían decirnos si el diseño fue basado en el ligando, pueden generarse otros fármacos que puedan funcionar, o si el diseño de química medicinal es basado en el receptor, ese espacio farmacofórico, ese espacio intermolecular en la proteína, cómo es y cómo interactúa para saber si puede funcionar. De hecho, que hoy podamos intentar que este fármaco que fue diseñado para una funcione con otras opciones, pues ya es algo muy prometedor. Ahora, pues llego a definir la química medicinal y la farmacogenómica. Y se preguntarán por qué no lo hice al principio. Bueno, pues lo hago ahora y lo hago con este propósito. La química medicinal, según esta revista, se ocupa del descubrimiento, diseño, desarrollo y caracterización de tanto farmacológica como analítica de la sustancia farmacológica. Es la ciencia que diseña nuevos medicamentos. Hoy, con mucho ímpetu en investigación in sílico, con mucho ímpetu en química orgánica. De hecho, la frontera de la química medicinal en la farmacogenómica hoy, los libros de texto que generan ahora para química medicinal, pues ya incluyen ahora, ya hace un tiempo, capítulos de farmacogenómica al final del libro, ya no tanto en farmacología, sino que en química medicinal. Química medicinal es un sinónimo de química farmacéutica, si lo quieren ver así, y es la ciencia que trata de estudiar los fármacos y cómo incorporar ahora nuevas tecnologías que permitan entender el mecanismo de acción. Y la farmacogenómica, pues aquí en Guatemala hay una norma técnica de ensayos clínicos donde se define la farmacogenómica, pero necesitaría como 4 diapositivas para poner todo lo que dice ahí, y de mi parte no estoy de acuerdo con lo que dice ahí. Aparte no tiene ninguna referencia. Pero presento lo que dice la ICH. La ICH son las guías de armonización de práctica clínica. La ICH, la E15, pues menciona, lo define y lo define de una forma muy concreta, y dice que es el estudio de las variaciones de las características del ADN y el ARN o del ARN en relación a la respuesta a un fármaco. La respuesta del fármaco desde el punto de vista de su expresión genética, cómo influye el cambio de una expresión proteica, ya sea para la fase 1 que expliqué antes o para la fase 2, en estos mecanismos, en estas proteínas. Si se expresa otra proteína, pues posiblemente afecte en la farmacogenética. ¿Qué recursos tenemos? Hay una meeting anual de la Pharmaceutical Research Network. Es una pues, agencia donde se reúnen pues todos los miembros de la CEPIC, etcétera. Y para Latinoamérica, ya está en África. Esto fue uno de los grandes avances de esta reunión. Esta vez fue virtual. Ya se menciona ahora, pues, África y Latinoamérica, que venía trabajando hace tiempo. Pues, concretamente, estas son las entes que trabajan de forma colaborativa en investigar cuáles son esas variaciones individuales en cada grupo. Y está, por ejemplo, la Solfagen, que es una sociedad de medicina personalizada. Actualmente la presidencia la tiene Argentina. La última reunión fue en Perú. La próxima reunión será en Argentina. También está el proyecto CITED, es una red que se llama Relibaf. Esta red empezó en Chile. Y también está RIBEF, que pues esta semana publicaron un artículo de Nicaragua, por cierto, en Nature, muy bueno, sobre las diferencias del nicaragüense en cuanto a su respuesta farmacogenética.
y pues está un coordinador de cada país, aquí está su servidor. Si tienen interés en colaborar en investigación farmacogenómica, pues lo importante es que los datos se comuniquen a estas redes para que puedan ser de utilidad en el uso de guías de práctica clínica donde se incluya información farmacogenética que indique cada vez más orientar a los ensayos clínicos a tomar en cuenta estas diferencias individuales. ¿Qué perspectivas puedo abordar al final? Es importante generar investigación farmacogenética y de forma colaborativa. Por eso yo apoyo tanto las iniciativas de MyAnVivo, por ejemplo, en que se incluya Guatemala en el ICGB. En Trieste, Italia, hay un centro que es el ICTP, es el de Física Teórica, que en Guatemala es un país de contrastes, donde vemos que el director, hasta hace muchos años, ya no lo es. Quevedo era el director del ICTP. Y en la misma ciudad, bastante cerca, está el ICGB, que es su par en biotecnología, a propósito de este Congreso de Biotecnología. Y aunque el otro, el ICTP, incluso un guatemalteco era el director, en el ICGB ni siquiera Guatemala es miembro aún. Entonces sería bueno, y por eso apoyo totalmente, que se involucre a Guatemala como país en el 67 Estado miembro de la ICGB. El acceso a biobancos es fundamental, sobre todo en tiempos de pandemia, por ejemplo. El hecho de tener acceso a muestras de ADN de grupos grandes de personas para saber qué receptor o qué mutaciones tiene esa población, para saber a priori si este fármaco puede ser administrado o no, o vamos a estar como en las Islas Manatú, por ejemplo, que les explicaba que el 80% no se metaboliza bien ese fármaco. Si se va a metabolizar por ahí, esa es su ruta terapéutica, no va a funcionar para este grupo. Entonces tenemos que tener cautela a la hora de administrar ese fármaco, y si van a hacer un ensayo clínico multicéntrico y lo van a aplicar acá, con este grupo o este otro grupo, tener ese cuidado. Es necesario tener acceso a biobancos. También el avance de pruebas clínicas. Una vez el fármaco, ya incluso si está en el mercado, es necesario incluir cada vez más pruebas clínicas para otras mutaciones que no han sido contempladas en el diseño original del fármaco, para saber cómo podrían funcionar en otros grupos terapéuticos. Los ensayos clínicos son fundamentales. Y por último, pues a falta de más tiempo, pues muchas gracias. Dejo acá mi correo electrónico y pues quedo aquí atento para cualquier duda, intentando resolver. Muchas gracias, licenciado Rodrigo, muy enriquecedora su charla. Y en este momento pueden realizar en el chat todas las preguntas que ustedes desean, y ya tenemos aquí algunas. Quería comentarle que la señorita Jacqueline nos pregunta que si hay algunos efectos adversos que se han presentado usando este tipo de fármacos. ¿Qué tal? Buenas, sí, gracias. Sí, la verdad es de que un principio de la farmacología en general es de que todo tiene cierta toxicidad, pero hay dos tipos de efectos adversos, digamos. Uno son los efectos adversos esperados, ya sabemos que los va a presentar, ya sabemos a priori que va a tener estos efectos adversos, y los otros, que son los peligrosos, los que no esperamos, ¿verdad? Que se presentan en uno de cada 100, cada 1000 individuos, y no esperábamos tener ese efecto adverso. Y son los que presentan la alarma para, en algunas ocasiones ha pasado, descontinuar un fármaco. Ya no se da porque tenía un efecto adverso que no anticipamos. Muchas gracias. Tenemos aquí también otra duda, y la señorita Ana nos pregunta de que si aquí en Guatemala existe una ley que obligue a las farmacéuticas a colocar etiquetas en los fármacos sobre estos efectos farmacogenéticos. No, aquí las normas técnicas todavía no incluyen eso. La FDA sí, la FDA y la EMA sí ya han incluido, pero en un porcentaje aún bajo, ¿verdad? No supera todavía el 15% de los fármacos que tienen. Lo que sí hay son guías de práctica clínica, eso sí hay. Le dicen una guía internacional, que es la que hacen estos consorcios, donde recomiendan muy fuertemente hacer ciertas pruebas antes de administrar ciertos fármacos.
También se recomiendan otras cosas complementarias, como el tamizaje neonatal. Como les hablaba de la fibrosis quística, a propósito, esa enfermedad se detecta en tamizaje neonatal y es necesario detectarlo ahí. En Guatemala, pues, trágicamente todavía no hemos ampliado mucho en ese tema, pero sí hay guías que te orientan de qué pruebas hay. No hay guías para todos los fármacos, eso es una realidad, es un trabajo pues muy arduo que llevará muchos años más, pero sí, son las guías de práctica clínica las que nos estarán orientando cada vez más y son los clínicos eh, los que pues tienen que estar enterados de estas guías. El ICS, por ejemplo, hablando del contexto guatemalteco, el ICS no incluye pruebas farmacogenéticas, pero sí tiene un departamento que se dedica a guías de práctica. Y espero yo que en un momento, pues no muy lejano, pues empiecen a incluir información farmacogenética, porque ya hay laboratorios que lo pueden hacer. Ya hay laboratorios con capacidad instalada que pueden implementar este tipo de análisis, ¿verdad? Muchas gracias, Rodrigo. También tenemos aquí una pregunta de la señorita Lourdes, que nos pregunta si hay alguna empresa aquí en Guatemala que se dedique al drug discovery como tal. Drug discovery es un proceso, sí. Empresa, empresa no, pero el desarrollo de medicamentos es un trabajo colaborativo, empieza desde la ciencia básica. Por ejemplo, con mi equipo alguna vez nosotros pues hicimos una optimización de una molécula del doctor Cobar. Él tenía una molécula de Puerto Rico, esa molécula pues se optimizó, se sintetizó en el laboratorio y se subió a un banco. Esa molécula en ese banco, pues hoy está disponible para que cualquier laboratorio en el mundo pues la baje, ¿verdad? Y la pueda utilizar para más investigación. De hecho, ya lo están haciendo. Y así funciona el mundo, ¿verdad? Es un trabajo colaborativo, aunque la gente ni se conozca, pues está trabajando. Y es un proceso, depende de qué parte, qué etapa del laboratorio se centre su investigación. Hay laboratorios que se centran en investigación in vitro, por ejemplo, están totalmente proyectados en investigación in vitro y están testeando y testeando y testeando fármacos, moléculas, etcétera. Encuentran algo, lo publican, encuentran algo, lo patentan. Y pues, ¿qué parte del proceso? Es un proceso muy grande, ¿verdad? Si se dedica a la parte in silico, por ejemplo, podría tener bastante éxito, siempre y cuando tenga pues, el hardware y software y el entrenamiento, pero es un proceso muy grande. Hay compañías que sí tienen pues mucho más abanico de empresas colaboradoras con ellos, pero ciertamente son pequeños aportes a cargar más pequeños. Lo que sí hay son empresas, se llaman CRO, que se dedican a ensayos clínicos, entonces eso sí hay bastante. Una empresa está haciendo un ensayo multicéntrico y incluye a Guatemala como país de estudio y ese país, que es Guatemala, pues tiene su propia regulación y esta empresa pues se dedica a hacer 25, 40 contratos con diferentes entes para que el estudio se lleve a cabo en Guatemala. Hacen la investigación con este fármaco innovador. Generalmente pueden meterse a trial.gov y ahí están todos los ensayos. No bajan de 500 ensayos que se han hecho en Guatemala con fondos externos. ¿Sí? Depende de qué parte del proceso, esa sería la respuesta corta. Muchísimas gracias, la verdad que sí es un campo un poco no muy explorado y ampliado por nosotros los guatemaltecos, pero interesante al final de cuentas. Creo que aquí tenemos... sí, dice la señorita Lourdes que muchas gracias y pregunta que cuál es la página que acaba de mencionar. Es trial, para ensayos clínicos, trial.gov, gov de gobierno estadounidense, trial.gov. Ahí pues se meten y sí con B pequeña, ajá, y ahí se meten y pues encuentran todos los ensayos clínicos del mundo, por país. Y también hay alimentos, por ejemplo, eso se ha hecho bastante en Guatemala, alimentos en poblaciones, ¿verdad? Y también. Y la ley, al menos en Guatemala, aunque no está en trial, también hay un departamento de regulación de productos farmacéuticos y afines, hay una unidad de farmacovigilancia, y ahí ustedes pueden meterse a ver los ensayos clínicos. Lo que pasa es que en Guatemala también se regulan dispositivos, entonces un dentrífico nuevo, por ejemplo, es sujeto a ensayo clínico, o un dispositivo que pues es una pieza que se va a incluir en un fémur, pero es de otra aleación, entonces es sujeta a investigación clínica,
y eso también se encuentra, es bastante amplio, ¿verdad? Pero la regulación está más fuerte en la parte farmacológica. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que ya no tenemos más preguntas y únicamente quiero agradecerte por tu tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros. Muchas gracias por ser parte de este primer Congreso de Biotecnología y esperamos tenerte en los siguientes. En este momento le quiero mencionar a todos nuestros invitados que se está pasando un Google Form que queremos que encarecidamente pedirles que por favor lo llenen, ya que este nos va a servir para poder brindarles a todos ustedes su certificado de participación, su diploma de participación. No se angustien, no son preguntas acerca en el ámbito teórico, sino que es más para calificar este proceso que hemos tenido en el momento. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si tienes alguna otra cosa que contarnos, algo que decir. Pues ya que tengo todavía unos 2 minutos, pues gracias por invitarme, de verdad muy agradecido. Pues ahí está el video, por si se trabó o algo así, pues ahí se los compartí, pueden enviar. Y pues ahí está mi correo y los invito a unirse a las iniciativas de estas redes que lo que buscan es colaboración. Hay fondos también para investigación farmacogenética, hay apoyos para publicación también en estas redes y lo importante es estar conectados. Yo voy a estar en la red únicamente como National Contact Point un tiempo. Después hay otra persona que pues puede ser el contact point, así que a mí me agradaría que se involucren mucho más personas para incluir los temas de Guatemala en ensayos clínicos. Ahorita, por ejemplo, tenemos un tema COVID, que esperamos superemos toda la parte regulatoria para que Guatemala sea incluido. Es el único país de Centroamérica que espero yo se pueda incluir. Es un trabajo mundial, está haciendo Canadá su parte, cada país está haciendo su parte, y esperamos tener información sobre las diferencias interindividuales para tratamientos que ya están saliendo al mercado. Y bueno, pues ahí está mi contacto y les agradezco mucho haberme invitado y mucho éxito en el Congreso. Me quedo ahora como espectador. Muchísimas gracias. Muy bien, en este momento vamos a pasar a la siguiente charla. Únicamente les quiero comentar que ahorita vamos a cerrar este Zoom, ya que tenemos algunos problemas técnicos y si no cerramos esta reunión, la siguiente no puede empezar. Entonces, por favor, copien el link del Google Form y si no, pues ingresen a la siguiente reunión, ahí también lo vamos a pasar. Pero si pueden en este momento copiarlo, sería excelente, no voy a hacer que se pierda. Y muchísimas gracias. Voy a cerrarlo en un minuto, así que por favor.